Muy buenas tardes, que el Señor los bendiga. Doy gracias al Señor por estar aquí con ustedes, con un programa más de Siervas de Cristo. Hoy tengo aquí muchas mujeres, siervas de Cristo, que están aquí dispuestas a compartir con ustedes un tema más acerca del Espíritu Santo. Estamos estudiando acerca de la tercera persona de la Trinidad, de la importancia que es para nosotros conocer al Señor Espíritu Santo. Hemos estado hablando en las clases anteriores que el Espíritu Santo no es una sola acción o una fuerza activa en nosotros, pero que el Espíritu Santo es una persona que mora en la vida de cada creyente. Y no solamente eso, que el Espíritu Santo, hermana Alicia, es exactamente así como fue el Señor Jesucristo, así como es Dios Padre. Amén. ¿Y cómo lo podemos nosotros conocer a Él? Porque el Espíritu Santo tiene nombres, tiene diferentes nombres, pero sabemos que es un solo Dios manifestado en tres personas. Así que hemos estado aprendiendo acerca de los nombres del Señor Espíritu Santo, y también vamos a aprender también acerca de los atributos, pero hoy específicamente estaremos hablando acerca de las capacidades. Pero tal vez, hermanas, hay una persona que nos esté viendo o nos está escuchando, ya sea por Facebook o por la radio, y puedan decir, pero ¿de qué están hablando estas hermanas? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y si tú tienes dudas y quieres conocerlos, puedes ir y leer las Escrituras, porque aquí la palabra de Dios se manifiesta, el Espíritu Santo. Y Él es el que te da el conocimiento y el discernimiento para poder estudiar las Escrituras. Y mira, si tú buscas en tu Biblia, en Primera de Juan, capítulo 5, lees del 6 al 7 y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el mismo Hijo, y el Espíritu Santo. El agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Así que si tú quieres conocer más acerca del Espíritu Santo, quédate con nosotros, escudriñando las Escrituras, conociendo su persona y lo que Él hace en tu vida. El Espíritu Santo no solamente viene a consolarlos, estuvimos hablando acerca de eso, el miércoles estuvimos hablando acerca de eso, diciéndoles a las hermanas que el Espíritu Santo no solamente viene a consolarnos, sino que el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos da la sabiduría, el Espíritu Santo nos enseña a conocer la palabra de Dios, que es lo que estamos hablando del discernimiento de la Escritura, porque hay muchas personas, hermanas, que estudian la palabra, pero no la entienden. ¿Y por qué no la entiende? Porque no tiene el Espíritu Santo en su vida. Y nosotras sabemos que el Espíritu Santo viene a morar en la vida de una persona que ha creído en Jesucristo y lo ha hecho Señor y Salvador de su vida. Así que te invito a ti, amigo, amiga, que te conectes con nosotros, que compartas este estudio con tus amigos, con tus familiares, y nosotras aquí vamos a estudiar también la palabra. Así que si tú tienes algún testimonio de lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida, haznoslo saber. Puedes mandarnos un mensajito por WhatsApp al 863-265-0366, o si vives aquí en Lavelo, en sus alrededores, y no tienes donde congregarte, también te invitamos para que vengas a nuestra iglesia
Nuestra dirección es 500 West Hipochi Avenue. Estamos aquí frente al City Hall en La Belle, Florida. Nuestros servicios, tenemos servicio de oración los martes a las 7:30. Tenemos un culto de adoración a nuestro Dios el jueves a las 7:30. Y también tenemos el culto congregacional o familiar el domingo a las 10 de la mañana. Así que te invito para que no te quedes en casa y vengas aquí a compartir con nosotros. Hoy te voy a presentar este grupo de hermosas siervas de Cristo. Tenemos a la hermana Karen aquí con nosotros. Buenas. Bienvenidos a esta noche, que tengan una noche muy de bendición y que el Espíritu Santo les dé entendimiento de todo lo que le vamos a enseñar. Amén. Hermana Inés. Un gusto estar aquí reunida con todas. Amén. Que sea el Espíritu Santo llenándonos primeramente a nosotros para poder compartir la palabra de Dios y que ustedes también puedan entender, como nosotros que necesitamos entender mucho de la palabra de Dios. Así es. Hermana Isabel. Saludos, muy gozosa de poder estar aquí, de compartir un programa más de Siervas de Cristo y exhortándole para que no se pierdan un programa, porque es muy importante lo que estamos estudiando, porque nosotros también estamos estudiando. Así es. Y tenemos siempre a la hermana Alicia, que ya está siempre aquí dispuesta a acompañarnos. Bendiciones para todos. Nos sentimos contentas porque sabemos que estamos llevando palabra de Dios y que aquellas personas que nos están escuchando van a poder entender un poquito más del tema que se está hablando, que es el Espíritu Santo. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre eterno, en esta noche, Señor, por este tiempo aquí, Señor, frente a las cámaras, Señor, porque sabemos que nosotros somos siervas inútiles, Señor, que solo venimos aquí a hablar de tu palabra, mi Dios amado. Te pedimos que unjas nuestras bocas, Señor, con la bendición de tu Espíritu Santo, que sabemos que tu palabra, Señor, es espada de dos filos, Señor, que así mismo, Señor, como nos ayuda a darles a entender a todas aquellas personas que están escuchando, también, Señor, nos toca nuestro corazón y nos enseña en el mismo momento, Señor, en que impartimos tu palabra, porque es palabra viva, Señor. Ella tiene su esencia y su poder, y el Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, nos ayuda también, Señor, a impartirla. Gracias te damos, Señor, por este grupo de hermanas que estamos dispuestas aquí, Señor, a hablar de ti. Te damos gracias por esta iglesia, por nuestros pastores, por las personas que se van a conectar ahora o post transmisión, Señor, que bendiga sus vidas, Señor, que redarguyas en sus corazones, Señor, y que la paz de Dios llegue a través de ellos en este programa. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues continuamos con nuestras enseñanzas y hoy vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo. Habla. Amén. Creo que esto es una porción súper grande para tratar. Así es. Porque creo que cada una de nosotras podemos dar testimonio de las veces que el Espíritu Santo nos haya hablado. Y para conocimiento de en las Escrituras vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Y escrito está, y dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Mananel, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué dice aquí? Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Una confirmación más que el Espíritu Santo habla. No me recuerdo el versículo como tal,
pero hay un versículo que también le impide A Pablo. a Pablo a ir Hacia. a Asia. Hechos Era el 16, Espíritu Santo. 16. Estuve buscándolo aquí, pero Hechos 16. Hechos. Y dice que también el Espíritu Santo le habla y le impide viajar. A veces no entendemos las cosas como nos pueden suceder y no nos damos cuenta que es el Espíritu Santo en nuestra vida. A veces creemos que orando por nuestros propios medios vamos a lograr las cosas. No es así. Nosotros somos guiados por el Espíritu y tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu. Porque a veces hay muchas voces en nuestra mente, pero nosotros tenemos que diferenciar cuál es la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos, hermana? Tener una buena relación con el Espíritu Santo. Si no acostumbramos a darle la prioridad que tiene el Espíritu Santo, no vamos a escuchar su voz. Yo podría decir muchos testimonios cuando he escuchado la voz de Dios, como puedo darle muchos testimonios de haber desobedecido la voz de Dios. ¿Qué pasa? Hay bendición cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, pero hay un caos en nuestra vida cuando no aceptamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Podemos oír la voz de Dios audible muchas veces a nuestros oídos. Podemos oír la voz de Dios a través de la palabra. Podemos oír la palabra de Dios a través de un hermano cuando te habla. Podemos oír la voz de Dios a través del Espíritu Santo, a través de una prédica. Hay muchas formas en que podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que tener atentos los oídos a la voz del Espíritu Santo. Porque si no estamos atentos, no vamos a entender. Sobre todas las cosas les exhorto a que tengan una comunión directamente con el Espíritu Santo, que sí se puede, porque el Señor nos dijo, como ahorita me estaba diciendo la hermana Marcia, nuestro Señor dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que nos mandaría un consolador que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Ese es el Espíritu Santo. Pero si nosotros no entendemos esa relación tan importante, entonces nuestras vidas no estarían preparadas para nada, ni capacitadas para nada. No podíamos tener el entendimiento ni el conocimiento de la palabra. No podíamos actuar, no podíamos andar, no podíamos, yo creo que ni respirar, si no aprendemos a escuchar la voz de Dios. En estos momentos, en ese tiempo, escucharon la voz de Dios y ¿qué hicieron? Apartaron a Bernabé y a Saulo para la obra que había sido llamada. Hoy oímos la palabra y lo vimos a través de las Escrituras y también reconocemos no sé cómo podría llamarle, ese señorío. Sí, ese potencial que nos da el Espíritu Santo, esa sabiduría, ese conocimiento a través de nuestra relación, de nuestra intimidad con el Espíritu Santo. Porque ya les digo y les repito, hermanos que nos escuchan, como mis hermanas, como yo he aprendido que si no tenemos intimidad, no vamos a poder escuchar la voz del Espíritu Santo hablando a nosotros. Y mire, hermana Isabel, eso que usted acaba de decir es real. A veces a nosotros como cristianos nos va mal, pero nosotros después quedamos preguntándole al Señor, Señor, pero si yo soy tu hijo, Señor, pero Señor, ¿por qué me fue mal en este negocio? Entonces, de repente el Señor usa a otra persona y le viene a decir, ¿le pediste dirección al Señor antes de empezar tu negocio? ¿Sabías que si ese era el plan que Dios tenía para tu vida? Y va a decir, no, entonces es ahí, porque a veces nosotros tomamos decisiones muy a la ligera, sin contar con el Señor, o a veces hacemos hasta maletas y decimos, Señor, me voy de viaje, Señor, cuídame, pero nosotros hemos preguntado al Señor, Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto o haga lo otro? Porque es muy necesario que cada cosa que nosotros hagamos, cada decisión que nosotros tomemos, cada negocio, cada cosa que nosotros vayamos a emprender,
le pidamos la dirección al Señor Espíritu Santo para que sea Él abriendo el camino para nosotros, para que Él ponga su gracia sobre nosotros, para que donde nosotros vayamos, el camino ya esté preparado. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, tenemos que también aceptar la voluntad de Dios, porque Él conoce mejor que nosotros. Mira, yo estaba escuchando cómo la hermana Marisabel interpretaba el accionar del Espíritu Santo en la vida de nosotros como cristianos. Y este versículo que ella leyó aquí en Hechos, aquí vemos que dice que ministrando estos al Señor y ayunando. Es decir, ellos estaban en una comunión espiritual con el Espíritu Santo, tenían una conexión. La Biblia nos enfatiza de que nosotros al recibir la salvación a través de Jesucristo somos sellados con el Espíritu Santo, y que el mundo que no ha conocido a Dios, pues aquí lo dice la palabra, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Y también la palabra nos dice en otra cita bíblica que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero ¿cómo es que el Espíritu Santo da testimonio a nosotros mismos en el Espíritu de que somos hijos de Dios? Sin embargo, hay cristianos que no saben quién es el Espíritu Santo, que no tienen una conexión directa con el Espíritu Santo y que no creen que el Espíritu Santo habla a las personas. El libro de Hechos es un libro que enfatiza mucho allí el Espíritu Santo, porque vemos al principio cuando Jesús le dijo a sus discípulos: quedaos aquí hasta que seáis revestidos con el Espíritu Santo. Ellos no se quedaron jugando dominó, ellos no se quedaron jugando cartas, ni se quedaron haciendo ningún vicio de la vanagloria de la vida. Ellos se quedaron unánimes en oración y ayuno. Es decir, ellos estaban conectando su espíritu al Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu desciende sobre ellos, vemos allí cómo Pedro está ministrando la palabra y viene en Hechos 5:3, que viene Ananías y le miente sobre la herencia que vendió, y Pedro le dice: Ananías, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo les reveló a Pedro lo que había hecho Ananías, porque realmente él se lo explica. Si lo hubieses vendido y no te hubieses quedado con ella y no hubieses mentido, nada hubiera pasado, pero le mentiste. Y la Biblia nos dice en una cita bíblica que el Espíritu Santo escudriña hasta lo más profundo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Muchas personas, muchos cristianos no pueden entender cómo está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, pero la Biblia lo explica bien. La hermana Marcia leyó un versículo donde dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo. Y nosotros como cristianos no podemos decir yo vi a Dios, porque Dios está en su trono sentado. Yo vi a Jesucristo porque está a la diestra del Padre sentado intercediendo por nosotros. Pero sí puede decir yo siento la presencia del Espíritu Santo en mi vida, porque yo cuando estoy en ayuno y oración el Señor me da palabra. Ese es el Espíritu Santo, ese que nos redarguye de pecado cuando estamos cometiendo una falta, que nos dice estás haciendo mal, y automáticamente que cometemos ese error, enseguida nos cohibimos y decimos: ay Señor, perdóname. Ese es el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Pero ¿cuándo lo hace? Cuando nosotros estamos viviendo una vida tratando de seguir a Jesucristo. Porque si somos cristianos, pero vivimos una vida liviana, como dice la palabra, fríos o tibios, pues no sentimos nada. Tenemos que estar ardientes en el Espíritu Santo, aunque cometamos faltas.
Con esto no quiere decir que porque tengamos al Espíritu Santo no vamos a cometer falta, porque aquí la palabra es clara, dice que nosotros con nuestras acciones lo podemos entristecer. Por lo tanto, teniendo el Espíritu Santo, vamos a seguir cayendo en faltas porque estamos en un cuerpo que es pecaminoso. Pero ahí está Él para redarguir en nuestro espíritu y decirnos lo que está bien y guiarnos hacia la obediencia a Dios. Hermana Inés, aquí cuando estamos escuchando lo que dice la hermana Isabel y la hermana Alicia, entonces es muy necesario dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Sabemos que cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, ya nos evitamos de muchas cosas que hacíamos en nuestra vida pasada. Y tenemos un cambio en nuestras vidas y nos sentimos reprendidos, ya sea por algo que queramos decir, nos reprende el Espíritu Santo y nos detenemos y ya lo que pensamos, algo malo, ya no lo hacemos, ya las acciones malas se van apartando de nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo nos reprende. Así es, así es. Hermana Karen, aparte de que el Espíritu Santo nos habla, también el Espíritu Santo da sabiduría y capacita. Así mismo. Pero el Espíritu Santo sabemos que es nuestra guía. O sea, los que lo hemos tenido y comprendemos perfectamente, Él es nuestra guía en todo. Sabe cuando nos tiene que guiar en momentos buenos, en momentos malos. No sé si les ha pasado que un momento tal vez uno va a hacer algo y como que hay algo ahí que te dice, no vayas por ese camino, no te vayas por ahí, mejor agarra por acá. Esa es como la voz del Espíritu Santo que te está advirtiendo, no, ahí no quiero que vayas. Me ha pasado y entonces yo agarro por otro rumbo y después me doy cuenta, mira que hubo un accidente, sí, algo pasó, y yo, oh my God, Dios, de verdad, gracias por cuidarme y protegerme, porque tal vez hubiese sido yo en ese momento, en ese pasar. Son esas sabidurías también que a veces uno tiene que entender y saber la diferencia de voz, porque tenemos nuestra voz del pensamiento y la voz espiritual, que si nosotros no tenemos el espíritu, no sabemos diferenciar. Así como dijo la hermana Isabel. Exacto, y entonces vamos a lo mismo, hacemos lo de la carne, porque nos vamos a hacer lo de la carne. Y es por eso tan importante uno tener esa diferencia de voz, porque ahí está la voz interna de uno y la voz espiritual es una voz completamente diferente a la de uno. Entonces la sabiduría y la capacidad está en Éxodos, vamos a hablar en Éxodos 35, del 30 al 34. Dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llegado al Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en la talla de la piedra de engaste y en la obra de la madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como a Lobai, hijo de Asiab, de la tribu de Adán. Ahí dice mucho, o sea, dicen que definitivamente si no tiene el Espíritu Santo, o sea, te va a dar mucha sabiduría para tener muchos emprendimientos en muchas cosas. Como decía la hermana, que por lo mismo uno tiene que poner siempre todo en las manos de Dios, lo que uno vaya a hacer. Apenas uno abre los ojos, el día, es que, bueno, abrir los ojos, que al dar agradecimiento y que sea Él el que nos guíe en lo que vamos a hacer ese día. Porque, bueno, yo es algo personal que yo siempre hago con mis hijos. Lo primero que hacemos, lo levantamos y yo les digo, bueno, vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias al Espíritu Santo por levantarnos con salud, que Él está, y es algo que siempre hacemos, igual cuando nos lo dejo en la escuela, lo que el Espíritu Santo que esté con ustedes siempre, que tengan ese brillo para que ninguna maldad ni nada caiga sobre ustedes, que sean esa luz en medio de tantos niños y que vean la diferencia entre ellos, porque también hay que pensar que el Espíritu Santo
está en nosotros y nosotros tenemos que ser ese brillo hacia los demás y hacer la diferencia entre los demás. Porque somos humanos, somos de carne, pero no estamos acá. Y ese brillo la gente va a decir, qué raro, yo veo algo diferente en ellos. Es algo que a veces la gente no entiende. A mis hijos es como, ay, pues ellos hacen algo diferente, no sé, ellos tienen algo diferente. Y siempre me lo pasan diciendo, porque ellos tienen la luz de Dios, tienen el Espíritu Santo sobre ellos. Y es donde marcamos la diferencia. Aquí, hermana Marcia, como dice, altera para contar. Sí, exactamente. ¿Qué pasa? La sabiduría. El Señor siempre nos dice en su palabra que le pidamos la sabiduría. Y no solo le estamos pidiendo la sabiduría bíblica, aquí nos está dando la sabiduría de todas las cosas. Así es. Usted a veces dice, pero qué rico cocina. La hermana Alicia que cocina riquísimo para que lo sepa. Y dice, pero es que eso se lo dio el Espíritu Santo. Amén, amén. A ver, porque, el enemigo no ha ganado por eso lo sabemos. El enemigo sí vino para matar, hurtar y para destruir, pero para dar bueno no vino. Entonces tenemos que darnos cuenta que la sabiduría, pero también la capacitación para todas las cosas, solo viene a través del Espíritu Santo. Ahí viene la sabiduría de los médicos, Así es. ahí viene la sabiduría de los ingenieros, que a veces se creen que porque estudian, ahorita Marta lo estaba hablando y es la realidad, se creen que porque se estudia mucho, logran Así es. las cosas y no quieren, el problema es que es el mundo, físicamente es el mundo y no quieren reconocer que todo viene de parte de Dios, Así es. que viene a través de las labores ingeniosas de la vida, porque nacemos sin nada, sin ningún conocimiento, sin ninguna sabiduría, sin nada. Y a medida de que vamos creciendo, vamos adquiriendo el conocimiento de las cosas que van sucediendo en el mundo. Así es. Pero el conocimiento y la sabiduría de dones, de ministerios, de talentos, eso viene de Dios. Ya está de hablar. Desde que canta, desde que danzan, desde que todas las cosas. Pero el mundo no acaba de entender que eso viene de parte de Dios. En esta serie nosotros vamos a tratar también sobre los dones y los talentos que el Espíritu Santo nos otorga. Pero muchas veces, muchos cristianos creemos que el Espíritu Santo viene en el periodo de la gracia, que no estaba anteriormente. Y es un error porque si nosotros estudiamos cuidadosamente la Biblia, desde Génesis 1:2, nos está diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí la hermana leyó en Éxodo 35, 30, 34 y nos está hablando del Antiguo Testamento, cómo Dios había capacitado, llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en talla de piedras de engaste. Cómo el Espíritu Santo pudo revelarle a esa persona los instrumentos que tenía que tener, las cosas que tenía que hacer, el tallado, cómo debía de ser para adquirir esa inteligencia y esa sabiduría. Pero no es el único. Nosotros vemos mucha sabiduría en el Antiguo Testamento. Cuando Salomón le pidió a Dios, le pidió sabiduría. Y todos sabemos que él tuvo una sabiduría extraordinaria. Y solo eso viene de Dios. Hoy muchas veces le achacamos eso a nuestro empeño físico, como decía la hermana Marisabel, no es que yo me he esforzado, yo me he quemado las pestañas. Esa universidad yo la he sacado por esfuerzo. Y olvidamos algo. La Biblia nos dice que todo fue creado por Él y para Él.
y que vivimos para honrarle a Él, que en su inmensa misericordia nos fue acompañando de familia, de hijos, de trabajo, de capacidades, de dones y talentos, pero todo le pertenece a Él. Amén. Nosotros a veces creemos que nosotros nos acercamos a Dios. Nosotros no nos acercamos a Dios. Dios nos eligió a nosotros antes de la fundación del mundo. Por gracia nos eligió a nosotros, pensó en nosotros, y así, con todos los defectos y fallas que tenemos, Dios sabía cuántas veces le íbamos a fallar, cuántas veces íbamos a caer, y no desistió de nosotros, no desistió de la creación, no desistió de nosotros, y nos ha afirmado por siempre. Nosotros tenemos que tener la convicción de que si existimos, existimos por Él y para Él. Amén. Y a veces decimos muchas frases en la Biblia, porque el morir es ganancia y todas esas cosas, pero nos aferramos a la vida y no le damos la importancia en la vida de un cristiano que tiene la eternidad, porque nos aferramos a este mundo y nosotros somos parte, nuestro espíritu nos lo puso allí Dios cuando creó al hombre, nos infundió su espíritu y nosotros le pertenecemos a Él. Amén. A mí me llama mucho la atención acerca de cómo Dios realmente le enseñó al hombre a hacer las construcciones. Por ejemplo, miramos las pirámides de Egipto, miramos las construcciones que decía que el templo que Salomón había construido era un templo hermoso en esa época. Fuerte. Sí, entonces yo digo, si en ese tiempo no había ni máquinas, entonces ¿cómo movían esas piedras? Cómo tallaban las piedras, la madera, porque la Biblia especifica exactamente cómo tallaban la madera, cómo hacían el templo, y digo yo, ¿cómo Dios preparó a todas esas personas? Porque aquí dice que Él unió a este muchacho, a Besaleel, hijo de Uri, y menciona el nombre de esta persona. Y es verdad, el Espíritu Santo ya se venía manifestando desde el principio de Génesis, pero no es como ahora. Antes, él, por ejemplo, que dice que fue llenado del Espíritu de Dios cuando el Señor quería usar una persona en particular y Él lo había escogido para algo en particular, entonces el Espíritu Santo se derramaba sobre esa persona para que Él hablara, para que Él profetizara, o para que advirtiera de algo que Él iba a mandar, porque como nosotros sabemos que es el Espíritu Santo, proviene de Dios, Él nos habla a nuestro espíritu. Pero hoy el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de cada creyente. Y nosotros a veces cometemos errores, como les dije al principio, es porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. La Biblia es clara y nos dice, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Entonces digo, porque Él no nos va a dar un poquito de sabiduría, sino que Él siempre da abundantemente. Y es muy necesario que nosotros conozcamos a Dios. Tal vez para la gente pueda parecer locura el que nosotros tratemos de conocer al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al Dios de la creación. Porque hay personas que dicen, los dioses no moran con la carne, pero el Dios que nosotros servimos mora en nosotros. Que solo somos vasijas de barro. Tanto amor tuvo Dios para con nosotros. Dice la Biblia que dio a su Hijo unigénito Jesucristo para morir en la cruz. Y tanto amor Dios tiene para toda su creación, que Él ha venido a morar en nosotros, para tener una comunión íntima con nosotros. Y así nosotros poder conocerlo a Él. Y no solo conocerlo, también mostrarle al mundo entero quién es Dios por medio de nosotros. Porque, ¿qué nos motiva a nosotros a hablar de la palabra de Dios? Porque yo pudiera estar en mi casa sentadita viendo televisión allá, entreteniendo la carne, o tal vez haciendo ejercicio, porque a veces nos preocupamos más por lo carnal, por nuestro físico, como yo me miro,
que realmente escudriñar las escrituras, pero venimos aquí con la única intención de decirte que hay un solo Dios verdadero y que hoy el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Pero para que la persona pueda tener y conocer al Espíritu Santo, tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hermana Inés, hermana Alicia, es usted la que tiene que hablar acerca de cómo podemos conocer al Espíritu Santo y cómo también el Espíritu Santo nos enseña a nosotros. Porque también lo que estaba diciendo la hermana Karen es real. Tenemos que tener mucho cuidado qué voz es la que estamos escuchando. ¿Y cómo podemos estar seguros que sí es la voz de Dios? ¿O es también la voz del enemigo? ¿O también nuestra propia voz? Porque queremos tanto eso que dices, sí, esto es eso. Y ahí es Dios el que me está hablando. Y a veces no lo es. Y a veces hasta podemos discutir con Dios y decir, ay Señor, pero Pues tú me lo dijiste. Y estás segura. Muchas veces dudamos cuando Dios nos habla. Así Claro. Porque la mente nuestra es finita Y es engañosa. y es engañosa y nosotros Súper engañosa. no podemos entender por qué Dios nos dice va a ser así Así es. y no lo creemos. No. ¿Y sabe dónde se mira mucho eso? ¿Sabe dónde se mira mucho eso? Porque claro, les falta mucha sabiduría. Nosotros ya podemos hablar un poquito más de sabiduría porque ya tenemos unos cuantos añitos, menos la hermana Inés y Karen. Pero los jóvenes, como ellos están faltos de sabiduría, empiezan a buscar su noviecita o su noviecito sin pedirle la dirección al Espíritu Santo y de repente ellos se toman una idea, ya si la quiero, pero buscan lo físico, pero nada lo espiritual. Así que a veces dicen, no, pero me gusta esta muchacha y es cristiana, le dice el pastor o la pastora. No, no es cristiana, pero yo sé que yo la voy a traer al aire. La voy a comer. Nosotros como humanos nos vamos por nuestro impulso, sin escuchar primero la voz de Dios, el Espíritu Santo. Así que Por lo mismo también es tan importante que nosotros, familia, inducir a también, más allá de sea un poquito el tema, pero inducir a los jóvenes a un poco más a lo que es la iglesia y conocimiento del Espíritu Santo, porque así también ellos van aprendiendo, porque no solo nosotros, porque ya estamos grandes, ya hemos vivido, no, o sea, siento que lo más importante, nosotros como padres enseñarles a la juventud la importancia del Espíritu Santo, para que ellos cuando caminen solos sepan ya diferenciar qué es el Espíritu Santo, porque la verdad que o sea, nosotros somos muy tercos, humanamente todos somos muy tercos, y a veces queremos irnos por el área carnal, pero cuando ya empezamos a estudiar, empezamos a meternos más y decimos, ay Dios, perdóname por lo que hice, pero si tal vez hubiéramos tenido una buena guía en nuestra juventud, en el área espiritual, en el área con el Espíritu Santo, la buena conexión, no solo que venir a una iglesia los domingos, escuchar la palabra y eso es suficiente, no, tener ese encuentro verdadero con el Espíritu Santo. Cuando ellos ya estén solos, no van a tener que pasar por esas cosas, porque ya van a decir, no, esto no está bien, van a tener la incomodidad del Espíritu Santo que les va a decir esa vocecita, hey, no es correcto lo que estás haciendo. Entonces también es muy importante los que están en familia tener ese enfoque de pequeños o adolescentes, cualquier edad, meterle el Espíritu Santo, enfocarse también, para que no se lleven golpes tan duros en la vida. Que sean poquitos suavecitos. ¿Sabe qué? Lo triste es que en el mundo siempre decimos que nadie aprende cabeza ajena. Exacto. Pero por lo menos que el golpe no sea tan duro, que se lo lleven suave y no tan duro como uno se lo llevó. pero nosotros como adultos mayores, por no pedir la dirección de Dios y del Espíritu Santo, un joven es más propenso a caer. Si nosotros ya grandes Caemos. imagínate una persona joven, o sea, hay que... Vamos a leer aquí, dice, el Espíritu Santo conoce, enseña. En 1 Corintios 2:10 la palabra nos dice, pero Dios
Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero yo quisiera también leerles en Juan 16:3, porque estamos hablando que el Espíritu Santo enseña, pero vamos a ver qué es lo que nos enseña el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, el Espíritu Santo nos está hablando constantemente a nosotros, no para que tengamos que saber cosas que pudiéramos entender porque otra persona nos dé el consejo. No, nos va a revelar las cosas venideras también. Así nosotros sabemos que la palabra toda es inspirada por el Espíritu Santo y vemos tantas profecías que hay aquí en la Biblia que nos muestran lo que ha de venir. ¿Por qué nosotros los cristianos no tenemos que tener ese temor? Porque las personas ven, no, que hay un sismo en tal lado y murieron tantas personas y un terremoto y mira la guerra que hay acá en Ucrania y no sé qué. Nosotros sabemos que lamentablemente todo eso está predicho en la palabra. ¿Quién fue quien nos orientó a nosotros todas las profecías venideras? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo preparando al cristiano, porque nosotros, aunque venga lo que venga, sabemos que estamos seguros bajo el abrigo protector de Dios y el Espíritu Santo. Sí lamentamos pérdidas humanas, sí lamentamos la guerra, el hambre, todo lo que está sucediendo lo lamentamos, pero nosotros a través del conocimiento bíblico y la revelación en las Escrituras por el Espíritu Santo, sabemos que eso está así porque, como dijo la hermana Marisabel, el diablo, el príncipe de este mundo, vino a matar, a destruir y a hurtar lo que debía de ser para nosotros una bendición. Él vino a robar y a matar. Por lo tanto, está en nosotros tener la certeza de que con la guianza del Espíritu Santo vamos a ser más que vencedores. Él es quien nos guía a nosotros a cómo proceder en cada situación. Por lo tanto, aquí vemos cómo Él nos enseña. Y también quería leerle un poquito más adelante de la cita que leí en el versículo 13, en 1 Corintios 2:13, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo nosotros vamos a mantenernos gozosos en medio de las pruebas? Porque hemos acomodado nuestro espíritu a lo espiritual. No estamos llorando constantemente porque, ay, me pasó esto, ay, porque sabemos que todo lo que sucede está permitido por Dios y todas las cosas nos van a ir para bien, porque Dios sabe mejor que nosotros lo que cada uno de nosotros va a necesitar. Así es. Y es muy importante dar a conocer que cuando Dios nos